Buenos días a todos y a todas que están del otro lado de la pantalla. Les damos la bienvenida a la conferencia de apertura del segundo coloquio internacional Canciones Populares, Géneros y Afectos en los Cines Postclásicos de América Latina y Europa, en esta modalidad virtual y presencial, en este caso de manera virtual, con la presencia de Marina Díaz López desde España, que nos va a presentar su trabajo titulado Verbenas nostálgicas españolas y cómo pensarlas en el imaginario del teatro musical del cine europeo en la Guerra Fría. Para quienes no la conozcan a Marina, ella es doctora en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid, trabaja como técnica de cine y audiovisual en el Departamento de Cultura del Instituto Cervantes y fue además editora junto a Alberto Elena de 2 libros sobre cine latinoamericano, Tierra en Trance y de Cinema of Latinoamérica, y forma parte del consejo editorial de algunas revistas como Archivos de la Filmoteca y Secuencias, revista de historia del cine, y ha publicado varios trabajos sobre cine español y latinoamericano. Y su línea de investigación, en sintonía con lo que nos va a presentar hoy, se dirige a la reflexión y posibilidad de hacer una historia basada en la naturaleza transnacional del cine en español, con especial interés en las convivencias musicales y los géneros populares. Así que le paso ahora la palabra a Marina, vamos a intentar hacer algunos diálogos en algunos momentos de su exposición y les paso entonces la palabra a ella. Bienvenida, Marina, al coloquio. Muchas gracias, muchísimas gracias, Dana, por acompañarme. A pesar de lo virtual, me siento mucho menos sola teniéndote como compañera y como dialogante, ¿no? en esta presentación. Y bueno, gracias a todos los que ahora nos estaréis viendo. No se me ocurre mejor lugar del mundo que haber podido estar ahora mismo con algunos de vosotros en Buenos Aires, pero bueno, las circunstancias son las que son y así tenemos que comunicarnos ahora, ¿no? Bueno, cuando María, Sofía y Pablo me invitaron a hacer esta conferencia de inauguración, la verdad, lugar en el que creo que todavía no soy merecedora de este lujo, ¿no? Y de esta oportunidad, pues sí que pensé en hacer un trabajo sobre cine musical español de los años 50, ¿no? La década que está justamente antes del periodo que cubre el punto de interés del Congreso. La decisión, bueno, es un poco porque, como ha dicho Dana, mi trabajo de investigación se centra sobre todo en el cine clásico, ¿no? En el cine que bueno, todos entendemos que se materializa entre el año 30 y el 60, ¿no? Cuando ya irrumpen los nuevos cines y las narrativas y el sentido de la modernidad que siempre ha tenido el cine tiene un giro crucial, ¿no? Y que podemos seguir reflexionando incluso hasta hoy en día, ¿no? En el que el cine ya está circunscrito a plataformas donde accedemos a él con una experiencia que es completamente distinta a la que pudimos tener a lo largo del siglo XX y tuvieron nuestros padres y abuelos durante ese periodo, que es precisamente el que a mí me interesa, ¿no? También la decisión de trabajar sobre cine español venía también determinada por mi ámbito de interés. Soy española, vivo en España, el acceso a los archivos y a la interlocución con especialistas en cine español pues, es mucho más sencilla para mí en gran medida que trabajar sobre cine latinoamericano, ¿no? También la idea de poder hablar en una conferencia me parecía que era un reto para revisar algunas de mis presunciones, sobre todo de las relaciones entre cine español popular y comercial con América Latina, que ha sido siempre mi punto de interés y mi preocupación principal, pero también porque en los años 50 de alguna manera se establecen como un periodo en el que ya hay un recorrido del cine sonoro lo suficientemente largo y provechoso para poder sacar conclusiones sobre cómo establecer
o para sacar conclusiones sobre cómo la industria y los creadores establecieron una mirada que ya en muchas ocasiones va a ser irónica, va a ser reflexiva, se va a circunscribir a modelos previos y los va a hacer conscientes y los va a mirar de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, también en ese sentido creo que buena parte de las cosas que puedo decir hoy aquí o que se podrían decir de los años 50 van a propiciar en gran medida lo que bueno, muchos de vosotros diréis en vuestros estudios sobre cine popular o sobre cine y música de los años 60. Y por otro lado, la música obviamente siempre ha sido también mi punto de interés. Digamos que la banda de sonido, que ha sido siempre mucho menos interesante para los analistas, al menos las generaciones que han venido antes que yo, siempre me ha permitido acercarme a toda una serie de elementos culturalistas que son los que más me interesan y a la intermedialidad que siempre hay presente en el cine popular y que nos permite asumir toda una renovación de tradiciones, toda una reelaboración de temas, de lugares de preocupación cultural y sobre todo, que quizás para mí es lo más fascinante, ver cómo los profesionales que han trabajado en el cine muchas veces han tenido sus fuentes de interés y de creación en otros lugares y también han trabajado en otros medios como puede ser el teatro o la música, ¿no? Entonces, bueno, visto en este punto, ¿no? en este preámbulo que os acabo de comentar, me di cuenta de que el cine musical español, que es al fin y al cabo el que voy a tratar de marcar en esta ponencia y un ciclo muy concreto dentro de él, había elaborado toda una serie de elementos que en este momento nos permiten ver una pluralidad aún mayor en el acercamiento al teatro musical, ¿no? Que es el punto de partida también en el que he tratado de elaborar esta hipótesis de trabajo y que de alguna manera se configura como un corpus que se va a definir en contra del cine pop o de las nuevas tendencias musicales que van a estar vinculadas con la juventud y que van a dar lugar a otro tipo de contenidos que van a convivir a veces muy alegremente y otras veces no tanto, como bien sabe Dana, que trabaja a Amadori y a los cantantes pop que en ese momento surgen, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de establecer un poco el mapa, se me hizo muy visible o me llamó muchísimo la atención una cita de Vicente Benet en su Historia del cine español, en el que decía que el gran éxito de ese cine de los años 50, en concreto de 1957, que fue el último cuplé, dirigido por Juan de Orduña y protagonizada por una fascinante, hermosísima y gran estrella, Sara Montiel, que acababa de regresar de Hollywood, bueno, de una estancia internacional de muchos años en la que primero había recalado en la industria mexicana, tan potente como todos sabemos en América Latina y en España, pero luego había terminado en México y de hecho después de rodar El último cuplé aún rodaría una última película en Estados Unidos, en Hollywood, ¿no? Entonces esta película decía Benet, no es tan extraña, no la debemos pensar de manera tan extraña si la comparamos con esa vuelta nostálgica a la Belle Époque, al teatro musical, a los espacios musicales que recupera cierto cine europeo musical, pues como puede ser French Cancan, como puede ser Lola Montes, como puede ser bueno, Moulin Rouge, que es la primera de ellas, de Houston, pero también como entiendo yo que puede ser el trabajo de Pressburger y de Michael Powell en Inglaterra, y por supuesto toda la reformulación de la ópera italiana, de la comedia del arte y de la comedia napolitana italiana, que tiene un peso ineludible, digamos, en el corpus musical europeo y que en ese momento está viviendo un gran auge, ¿no? La Belle Époque es para estos países, sobre todo Francia y, bueno, y Brundisheim, ¿no? Una película alemana que está un poco en los mismos términos, ¿no?
la recuperación de la Belle Époque también ya había sido un proceso cultural ¿no? en el patrimonio cultural europeo, en el que se había recuperado después del trauma, después del horror de la Primera Guerra Mundial, como un lugar donde se había dado un paraíso social, un lugar de convivencia, un espacio de libertad, de progreso, que se había visto abortado por la Gran Guerra, ¿no? Pues bueno, ahora en los años 50 pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Recordemos también que el musical es siempre un género que se pone en boga siempre después de las grandes crisis, ¿no? No parece extraño, ¿no? Cuando alguien ha pasado un trauma o ha pasado un gran horror, muchas veces lo que quiere es escapismo, lo que quiere es divertirse, lo que quiere es pensar en posibilidades, en lugares, en sueños que les alejen, ¿no? Del dolor o de la triste realidad, ¿no? Entonces, bueno, por primera vez me veía en la posición de pensar mi ámbito de trabajo no tanto en relación a América Latina, como siempre he hecho, sino en conexión con el cine europeo, pues para también tratar de establecer una línea, ¿no? Un vínculo en ese corpus de películas con esas otras a las que he mencionado, ese tipo de géneros, ¿no? Dentro de eso, y ahora lo veremos con más detenimiento, no podía dejar de pensar que la Europa occidental, la Europa de los años 50, la que queda al otro lado del telón de acero, a este lado más bien deberíamos decir, a pesar de que en España viviéramos obviamente una dictadura que todavía tendría desgraciadamente muchos años por delante, es el momento en el que se está constituyendo Europa como órgano político y cultural que ahora está viviendo una nueva crisis, ¿no? No podía dejar de pensar que si en el Tratado de Roma del año 57, que coincide precisamente con el último Copley, pone sobre la mesa unos determinados principios políticos que hablan sobre la identidad europea, una identidad que debe de estar basada en la democracia, en la pluralidad, en la comunicación, en la convivencia. Me parecía que todo ese ideario comunicaba muy bien con ese cine de nostalgia en el que se refleja un lugar primordial, ¿no? para los estudios de adaptación de teatro musical o de musical en general de los años 50, ¿no? Y ese es el lugar que ocupa el público en este tipo de operetas, óperas, musicales, números de danza, y en nuestro país, en España, pues zarzuelas, cuplés, revistas, etcétera, ¿no? La descripción de estos lugares, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Senso de Visconti, ¿no? Ese momento de la ópera en el que hay todo ese retrato de las diferentes clases sociales, de lo, se comunican en ese espacio de una manera no violenta, de una manera convivial, pero que también son apelados de una misma manera por el contenido musical y teatral y especular que hay delante de ellos, ¿no? Esa mirada nostálgica que va a dar todo ese cine europeo de los años 50, de alguna manera quiere alumbrar ese sentido primigenio, ¿no? y primordial de la cultura europea, que de alguna manera la barbaridad y el horror y el antihumanismo, ¿no? de los fascismos europeos habían dado el traste, ¿no? Bueno, quizá para evidenciar aún mejor esto, voy a poneros un clip de la primera película del ciclo zarzuelero, ahora ya lo digo con todas las palabras, que será el ciclo concreto que me gustaría analizar con vosotros en esta charla, y que de alguna manera pienso que se vincula mucho mejor que otras raíces o otras vertientes de musical español dentro de esta operación de nostalgia. Ahí voy. Que ahora esto ya no es cosa de juego. Por eso mismo. Esta es la última vez que he hablado. Chiquilla, ¿qué dices? ¿Estás loca? Yo te quiero y tú a mí. Sí, pero... No hay pero que valga. Juntos para toda la vida. No, Felipe. Esto nuestro se ha terminado. Es que hay otro hombre. Dilo, mujer. No tengas miedo de partirme el alma.
¿El prestamista? Felipe, yo... Calla. No tienes que decirme nada. Ya sé que soy un pobretón que no tiene donde caerse muerto. Punto en nadie. Pero nunca hubiese creído que tú eras capaz de irte con un hombre por su dinero. Veleta que gira el viento del más fuerte. La revoltosa del barrio que se vende. Eso eres tú. Vamos, señores, va a empezar. ¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras? ¿Por qué? ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué? Yo de ese modo te fijas en mí. ¿Qué quieres decirme mirándome así? ¿Por qué sin motivos te pones tan triste? ¿Por qué? Porque de mi lado tan pronto te fuiste, ¿por qué? Yo ¿Por qué de ese modo te fijas en mí? ¿Qué quieres decirme mirándome Así me quieres, ¿Me quieres? me quieres, ¿Me quieres? sí. ¡Ay, Felipe de mi alma! Sí, contigo solamente yo soñaba. Maripepa de mi vida, si tan solo en ti pensaba noche y día, mírame así. Mate en tu alma, leyendo en tus ojos, dice más hermana, ¿qué piensas de mí? La de los claveles doble, la del manojo de rosa, la de la falda de tefiro y el pañuelo de crespón, la que iría a la verbena, cogidita de mi brazo. Eres tú porque te quiero, chula de mi corazón. El hombre de mis fatigas, pa' mí sola en cuerpo y alma, pa' mí sola y sin que nadie me dispute su pasión. ¿Con quién iría del brazo tan feliz a la verbena?
zalamero. Chiquillo, Chiquilla, no me hables así, te quiero. te quiero, me quieres tú a mí. No te voy a querer, prenda mía, te dije ese día que sin ti, nena mía, chiquillo, mi morena, tú eres esa. ay, tú eres ese, ay, pues si tú no lo fueras, mi vida, ¿quién lo había de ser? Ay, tú eres esa. Ay, tú eres ese, ay, pues si tú no lo fueras, mi vida, ¿quién lo había de ser? Chiquillo, Chiquilla, no me hables así, te quiero, te quiero. De mí qué sería sin ti, sin ti, sin ti. De mí qué sería sin ti. Qué lástima que no sea esto realidad. Tú no lo has querido. Bueno, Marina, si me permitís algunas preguntas o comentarios que me surgen a partir de tu clip y de esta secuencia de La Revoltosa y algunas cuestiones que fuiste mencionando. En primer lugar, bueno, ahora seguramente vas a desarrollar un poco más o definir, sobre todo para quienes no tienen muy claro cuáles son las características de la zarzuela o sus diferencias con otros géneros, pero pensaba primero, por un lado, ¿por qué la zarzuela? O sea, ¿qué pasa con esta revisión de la zarzuela y esta presencia en el cine musical de este periodo? Pensando incluso también en la dificultad que hay a veces de determinar o de poner etiquetas tan claras, ¿no? A la hora de pensar en si una obra responde al formato de la zarzuela o de la revista, y bueno, y qué diferencias puede tener también con otros géneros. Vos te referías antes al cuplé también. Y en ese sentido también cómo esto funciona o se articula con ya la presencia del franquismo en esta segunda posguerra, ¿no? O sea, de qué modo el franquismo se ha articulado con esta idea de esta nostalgia o de esta revisión nostálgica del pasado que vos también mencionabas antes, y cómo eso también de pronto funciona con este recurso que aparece en esta secuencia que vimos de La Revoltosa, del escenario dentro del cine, ¿no? De esta idea de la representación dentro de la representación y sus relaciones con lo que sucede bajo el escenario, ¿no? En el caso de los personajes que están también como espectadores. Muy buenas preguntas. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, la zarzuela es un género que tiene una vigencia más o menos de un siglo, ¿no? Desde 1850 a 1950 más o menos. Es un género que nace con una concesión, con una concesión propia, obviamente, ¿no? Pero que nace como un proyecto casi político, ¿no? De 5 compositores y un letrista y un cantante, que ya habían visto que la ópera española no tenía mucho futuro, ¿no? Porque ya había habido unos distintos intentos, ¿no? de naturalizar la ópera, es decir, la ópera española, la ópera cantada en español, y que se propusieron hacer algo que estuviera más cerca a lo mejor de otros formatos populares que ya existían, ¿no? Tomaron como referencia la tonadía escénica
que era un formato mucho más pequeño, musical, que es muy vinculado, por ejemplo, con lo que va a ser después el cuplé, ¿no? Un pequeño espacio que duraba una canción con su propia narrativa, su propia puesta en escena y, por supuesto, musical, ¿no? que se incluía dentro de las obras mayores del teatro áureo, ¿no? Entonces, bueno, este modelo de teatro musical, que va a ser obviamente con una impronta lírica como tiene la ópera, pero donde también va a haber texto, esa es la gran dificultad y también la originalidad de la zarzuela española. Los intérpretes tienen que ser verdaderamente buenos actores porque tienen que hablar y tienen que cantar, ¿no? Entonces, eso exige una capacidad performativa y obviamente una naturalidad de actuación que muchas veces pues, los cantantes líricos no tienen, ¿no? Y eso es muy visible. Ahora todavía tenemos temporada de zarzuela y cuando un cantante no es buen actor, pues enseguida chirría mucho, aunque esto cada vez es menos habitual porque tienen una maravillosa formación. Pero bueno, volviendo al tema, claro, la zarzuela así entendida va a tener una evolución que por un lado va a hacer que combine lo que llamamos zarzuela grande, que es una zarzuela que es un género que tiene mucho más que ver con la ópera, que normalmente tiene 2 o 3 actos, que muchas veces tiene una peripecia y un argumento absolutamente dramático, aunque generalmente la zarzuela es muy positiva, ¿no? Suele tener siempre un final feliz y al mismo tiempo a finales del siglo XIX, principios del XX, surge lo que hemos conocido como género chico, etiqueta que a veces confunde, ¿no? La parte por el todo, que va a ser un formato de 1 hora que se genera justo en el momento en el que se quiere producir más obras porque el público verdaderamente demandaba, era el ocio, digamos, generalizado en Madrid y en muchas otras ciudades. Ahora hablaremos del centralismo de Madrid, ¿no? en la zarzuela. Pero los elementos que van a estar en el género chico, los elementos líricos, musicales, teatrales, son idénticos a los de la zarzuela grande, pero claro, tienen muchas veces una libertad de temas o una libertad de expresión política, de género, etcétera, que muchas veces la zarzuela grande no tiene. Pero la convivencia fue entre las dos. Y de hecho, en la zarzuela muchas veces, sobre todo a principios del siglo XX, empieza a incorporar canciones, estilos, influencias que le son ajenas, ¿no? Por un lado, pues el cuplé, como venimos comentando desde el principio, que va a ser el que va a generar también un ciclo dentro del ciclo de la zarzuela con el último cuplé, precisamente por el éxito del último cuplé, pero bueno, en el último cuplé de la película tenemos como 10 números que son zarzuela estrictamente hablando, además de los cuplés, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que como todo buen género musical tiene una permeabilidad a los ritmos, por supuesto, jazzísticos que vienen en los años 20 y 30, que vienen de Estados Unidos, pero también a las músicas de Europa Central, ¿no? Vemos polonesas, vemos polcas, que son lo mismo, perdón, chotis, que es un baile que se basa en una música que viene de Europa, es decir, hay una convivencia de todo eso mucho mayor. Precisamente creo que la zarzuela es la que mejor se vincula con esa operación nostálgica, porque la zarzuela desde siempre fue un espectáculo interclaseal, intergénero, es decir, todo el público era de todos los sectores sociales, la presencia de la mujer es impresionante, no solamente como espectadoras, que no era lo más habitual muchas veces en los espectáculos musicales, sobre todo los más procaces y los psicalípticos, sino que el protagonismo femenino de las zarzuelas es casi lo más habitual, no solamente por la predominancia de las sopranos, que tampoco se puede decir de forma total y definitiva, pero evidentemente el argumentario relacionado con el mundo de la mujer es enorme, ¿no? Recuerdo una declaración de un crítico
crítico de una zarzuela que decía, bueno, gracias a esta efervescencia del teatro musical, muchas mujeres que necesitan tener unos ingresos, ¿no? Estoy hablando de los años 90 del siglo XIX, pueden ganarse la vida de una forma decente, porque claro, el número de teatros que había en Madrid era enorme y de alguna manera servía, aquí en la corte, nunca mejor dicho, estaban los profesionales, los músicos, los libretistas, las compañías, pero luego había toda una distribución, una circularidad de esos contenidos por todo el país y por América, ¿no? Esas mismas compañías luego salían en gira generalmente Habana, México y por la costa pacífica llegaban hasta Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera me parecía que esa riqueza que tenía la zarzuela es la que mejor responde a esa necesidad de hacer un relato nostálgico. Por otro lado, quizás nuestros oyentes no lo sepan, ¿no? Pero el cine musical español, digamos que el género que había dominado su espacio desde el principio, y esto me va a permitir responderte a tu pregunta sobre el franquismo, era la españolada, ¿no? Es la música, la comedia folclórica basada en la música andaluza, la copla, ¿no? que está muy relacionada y que surge también en este mismo momento, ¿no? De modernización de las ciudades y había tenido un recorrido desde los años 30, ¿no? Donde está la españolada republicana, que se diferencia bastante de la de los años 40, pero en el fondo lo que va sucediendo, la línea de progresión que va llevando es la de un género que se va autodefiniendo, donde las estrellas van modificando sus contenidos precisamente por su propia aura, ¿no? Semántica, etc. Entonces, bueno, esa música andaluza siempre había estado sumamente denostada, tanto por la crítica como por el estatuto, la propia opinión, ¿no? Del gobierno franquista, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta irrupción de la zarzuela se saluda como un cambio propicio para el teatro musical español, precisamente porque va a introducir contenidos que se suponen más elitistas. Obviamente la música lírica, como acabamos de ver, pues claro, tiene una orquestación, tiene un empaque musical que es muy distinto al de la copla, que siempre tiene esas raíces folclóricas, ¿no? Y ahí también está su fuerza. Entonces, bueno, también desgraciadamente esta asunción o esta protección que hizo el franquismo siempre de la zarzuela, pues la condenó para siempre, ¿no? Porque incluso hoy en día todavía, desde el Teatro de la Zarzuela, ¿no? Que tenemos dentro de nuestro Instituto Nacional de Escénica y de Artes Escénicas y Música, hay todo un departamento y un teatro dedicado a la producción, no a la producción, perdón, a la exhibición de zarzuela. Todavía el director actual que tenemos, que es argentino, sí tiene que volver a defender o volver a decir enfáticamente que la zarzuela es mucho más rica o tiene un lugar primordial más allá del uso que pudo hacer de ella el franquismo hasta el final de sus días, ¿no? Y bueno, conectando todo esto con el clip que acabamos de ver, ¿no? Bueno, es una adaptación que se hace en el año 49 de La Revoltosa, como ha dicho Dana. La Revoltosa es una de las obras del género chico más famosas, más perdurables, más conocidas por todo el mundo, o al menos por todos los que gustan de la zarzuela y todavía tienen esa afición, ¿no? Pero bueno, en ese momento, en el año 49, era sin duda conocida, ¿no? Y este es el número que hemos visto, es el dúo, ¿no? de Mari Pepa y de Felipe, sumamente también conocido, ¿no? Y que define ese imaginario madrileño que de alguna manera dominó o etiquetó también la producción zarzuelística durante mucho tiempo, aunque realmente la zarzuela incluso en los años 20 y en los años 30 va a tener, bueno, y antes también, ¿no? Por un lado, una faceta
muy relacionada con el costumbrismo de otras zonas españolas, ¿no? Como puede ser, por supuesto, Galicia, Asturias, estoy pensando en Soan de Vives, por ejemplo, País Vasco, Cataluña, hay zarzuela en catalán, Valencia, es decir, toda la variedad regional está representada, ¿no? en el repertorio zarzuelero, ¿no? Pensemos que la zarzuela en esos 100 años tendrá unos 13.000 títulos, ¿no? Imaginaros la variedad y lo plural que es ese repertorio, pero de alguna manera el casticismo madrileño, la zarzuela madrileña, se convirtió en cierto epígono de todo eso, ¿no? Es muy bonito en el clip, no sé si lo habréis percibido, cómo se define esa corrala, ¿no? La corrala madrileña, ¿no? Que es el patio interior de las casas, ¿no? La zarzuela es obviamente un espectáculo urbano y la forma de construirse esos dos cantantes pues son con los etnotipos, ¿no? El castizo y la chulapa, ¿no? Con el mantón de Manila, el pañuelo en la cabeza, la flor, etcétera, ¿no? Ese vestido tan peculiar y tan característico, ¿no? Que hay que tener un tipazo para ponérselo porque no disimula absolutamente nada. Pero bueno, fuera de esta broma, lo que me gusta mucho de este clip es que bueno, la fantasía de la adaptación de José Díaz Morales, el director, un director español radicado en México, que viene a España en el año 48, como muchos otros mexicanos y como Benito Perejo, del que hablaremos después, ¿no? El 48 es un momento de aperturismo, ¿no? Y de regreso de mucha gente que se había ido después de la Guerra Civil. Adapta la zarzuela con esta historia, con estos dos personajes que hemos visto en el principio, perfectamente ubicados dentro del melodrama, ¿no? Un amor que no se puede consumar, qué acto fallido, porque ella se tiene que casar por motivos que ahora no vamos a revelar, con el prestamista, ¿no? Obviamente el antagonista del chulapo, que corporaliza Tony Leblanc, ¿no? El actor que vemos ahí, que además será un actor que represente una y otra vez ese tipo madrileño, incluso contemporáneo, ¿no? En los años 40, 50 y hasta 60. Y Carmen Sevilla, ¿no? También una de las estrellas del momento, jovencísima estrella, que luego va a estar muy asociada a la españolada y a la opereta, de la que también luego hablaremos, ¿no? Entonces, el cuidado en establecer como una especie de diálogo entre esas personas que están viendo la zarzuela, que además se supone que es el momento de su estreno, en 1897, se llaman igual, hay una especie de espejo, pero lo más bonito es no solamente que Díaz Morales esté diciéndonos al final, estamos hablando del público que es el pueblo, estamos hablando de la gente normal como la que está probablemente en el cine, sino todo el énfasis en demostrar ese espacio de convivencia que es el público, ¿no? Como vemos a los músicos, como tenemos esos planos en los que vemos realmente las cabecitas de los espectadores viendo el momento en el que se reconcilian Mari Pepa y Felipe en el escenario, pero no en el patio de butacas, ¿no? La pluralidad, ¿no? Vemos muchos militares, quizás nos haya dado tiempo a verlo, ¿no? Muchos hombres con los típicos correajes militares, pero luego también vemos a gente normal, incluso en la entrada, ¿no? Para mí esa es la esencia de toda esa corriente de recuperación nostálgica que creo que está de moda en ese momento, aparte de obviamente recuperar la presencia de ese teatro musical que ya había hecho y reunido a toda la gente en ese momento, ¿no? Y por otro lado, claro, ese cine de bambalinas, ese cine que nos acerca al mundo del teatro, que nos acerca al mundo de qué pasaba, ¿no? En el más allá de la representación, va a ser como uno de los géneros característicos también de los años 50, ¿no? No solamente del cine europeo, sino también del cine norteamericano, con el que yo creo que hay un diálogo y una dialéctica muy establecida, ¿no? Entre lo que quieren unos y otros, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que Singing in the Rain, que para mí es como la película característica del cine musical norteamericano en este momento, utiliza ese dispositivo con el cine, ¿no? Toda la película es ver
cómo era el cine en realidad, cómo era el cine mudo, el cine silente y cómo va a ser el cine sonoro, ¿no? Claro, las bambalinas nos permiten conocer mejor a esas estrellas que nos han generado una fascinación y ya que los cantantes que ya eran los primeros que habían generado una fascinación en ese público anterior al público del cine, ¿no? Pero por otro lado también nos permite singularizar de alguna manera la canción como el dispositivo más adecuado del musical, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, para el teatro musical en general y para la zarzuela en particular, la composición musical del argumento es mucho más variada, ¿no? Tenemos preludios, tenemos intermedios, tenemos a los coros, que en la zarzuela son fundamentales, ¿no? Los coros no solamente son el momento en el que hay una canción colectiva y además vincula y apela directamente al público, sino que es el coro griego también muchas veces, ¿no? El que de alguna manera está haciendo ya una mirada dentro del escenario que reflexiona sobre lo que está pasando a los protagonistas, ¿no? El cine de bambalinas lo que nos permite es también naturalizar diegéticamente esas canciones, ¿no? Donde vamos a ver ensayos, donde vamos a ver momentos en los que ¿no? Se cantan las canciones de manera que no es solamente la representación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también habla un poco de la autorreflexión que hay en este cine musical y que es fácil encontrarlo en una gran cantidad de cinematografías, no solamente obviamente la española o la europea, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, voy a enseñaros un poco el ciclo, ¿no? El ciclo de películas concretas que componen de alguna manera ese periodo en el que se recupera la zarzuela, ¿no? Veis aquí, no sé si lo puedo activar, no sé si llegáis a ver, voy a ponerlo un poco más, es mucho, perdón, es para que no se vea tan pequeño. No sé si llegáis a ver, Dana, lo veis bien, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, sí. Este sería el ciclo un poco de adaptaciones de zarzuela que hay en este periodo y que además acaba en el 63 porque a partir de ese momento las adaptaciones pasarán un poco a la televisión, ¿no? Será Juan de Orduña, precisamente el mismo director del último cuplé, al que se le encargue hacer toda una serie de adaptaciones de las zarzuelas más importantes en el medio ya televisivo, lo cual habla también un poco de la reelaboración constante del género, ¿no? También es importantísimo ver que en buena parte de esta selección, ¿no? Pues en La Revoltosa, como he dicho, producción de un español radicado en México, pero producción encubierta entre México y España. Pero, por ejemplo, Teatro Apolo va a ser una película protagonizada por el mismísimo Jorge Negrete, o Doña Francisquita, de la que luego hablaremos, ¿no? Protagonizada por Mirta Legrand. Todas estas películas están concebidas para, de alguna manera, vincularse al mercado latinoamericano en el que el cine musical y el cine popular español tenía cierta baza, ¿no? Cierta posibilidad. Lo que me interesa mucho de este listado es que las productoras que están involucradas mantienen, ¿no? Una línea de producción en el que entienden que esta nueva posibilidad de teatro, de adaptación musical tiene todo el sentido, ¿no? Por otro lado, las obras que se adaptan o a las que se acude más bien, ¿no? Porque, por ejemplo, La danza del corazón, ¿no? La tercera película en el listado de 1951, pues es, por ejemplo, la historia de una compañía de zarzuelas que va por distintos lugares, ¿no? Y lo que les va aconteciendo, etcétera, ¿no? Que tiene un formato pues, muy similar al que podría ser la revista, ¿no? O Música de ayer, ¿no? La película de Juan de Orduña que hace inmediatamente después del último cuplé y que se basa estrictamente en números de zarzuela, ¿no? Hay una atención hacia la zarzuela más moderna, ¿no? Se incluyen obviamente números de género chico, ¿no? de finales del siglo XIX, pero prácticamente todas las menciones y todas
los números musicales que van a aparecer proceden de un imaginario zarzuelero, vamos a llamarlo así, que se ha asentado en el siglo XX y que probablemente era muy conocido y muy apreciado por el público de los años 50, ¿no? Otra cosa interesantísima que también hemos visto en el clip anterior y vamos a ver en el clip con el que cerraré, es que igual que los personajes que van a aparecer en estas películas son actores populares, ¿no? Y conocidos por el espectador medio de cine, los cantantes también lo son, ¿no? Por ejemplo, la soprano que hemos visto en el número anterior es María Luz Morales, que haría 4 películas, entre ellas Teatro Apolo y De Madrid al Cielo, que están ahí mencionadas, aparte de La Revoltosa, y ella misma ya aportaba, digamos, a las películas todo el carisma y todo el predicamento que le aportaba ser una cantante reconocida, sobre todo a través de la radio y a través del disco, porque es verdad, y eso lo dicen la mayor parte de los críticos de estas propias películas en cine, que el mundo del teatral de la zarzuela ya está languideciendo, ¿no? Prueba de ello es que durante este periodo, pues tradicionalmente se considera que la zarzuela pues ya ha dejado ha decaído o ha entrado ya de lleno en lo que podemos considerar patrimonio, porque ya no hay producción contemporánea. Es interesante, perdón Marina que te interrumpa, en el listado que mostrabas recién, que había un hueco entre 1952 y 1957 donde no aparece ninguna película del ciclo, y por otra parte el hecho de que Díaz Morales reincida en La Revoltosa en 1963, o sea, el hecho de que vuelva otra vez sobre la misma zarzuela para otra producción, ¿no? Sí, totalmente. Muy buena pregunta, te la agradezco. La verdad es que en ese paréntesis que hay justo en medio es el momento en el que se produce un ciclo dentro del ciclo, igual que el couplé es un ciclo dentro del ciclo, dedicado a la opereta francesa. Son una serie de películas en coproducción con Francia, protagonizadas por Carmen Sevilla, la que acabamos de ver como parte del público de La Revoltosa. Ella también bailaba y cantaba, ¿no? No en esta película, pero en muchas otras sí, con el barítono hispano-francés Luis Mariano, que se convirtió gracias a esas películas en una verdadera estrella en España, y que son operetas adaptadas de una manera mucho más directa o fiel a sus obras de origen, ¿no? Pienso, por ejemplo, una es El Barbero de Sevilla, ¿no? Que es una zarzuela opereta, ¿no? que se adapta pues tal cual y que nos permite además dar todo el color y toda la vistosidad a la puesta en escena, los decorados, el vestuario, que va a ser fundamental también para este tipo de cine, ¿no? Bueno, si queréis, vamos, para entrar un poquito más en detalle, he cogido como ejemplo a doña Francisquita. Perdona. Tu segunda pregunta, perdóname. Sí, efectivamente, claro. Hay una y otra vez adaptaciones de las zarzuelas más populares, ¿no? Cuando he dicho antes, todas las zarzuelas a las que se acude en este periodo son números conocidos, a veces no sé, pienso por ejemplo Marusa tiene un dúo que es muy conocido, pero dudo mucho que el público contemporáneo conociera toda la zarzuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Revoltosa y la Verbena de la Paloma tendrán, bueno, la Verbena creo que tiene hasta 3 adaptaciones cinematográficas, incluida una muda, y la Revoltosa tiene otras 3, incluida una muda. Porque algo que he olvidado decir antes es que durante los años 20 hay infinidad de adaptaciones cinematográficas de zarzuelas.
Lo que quiere decir que, claro, el cine se proveía o se aprovechaba del gran tirón que tenía popular las zarzuelas para hacer adaptaciones que, por supuesto, el público quería ver una y otra vez las historias que le había fascinado, claro, con acompañamiento musical en vivo, ¿no? De hecho, muchos, Bretón, por ejemplo, hace una adaptación de La verbena de la paloma para cine, o sea, muchos compositores, claro, contemporáneamente fueron capaces incluso de adaptar sus propias partituras para las versiones cinematográficas, ¿no? Y esto pasa con la película con la que vamos a cerrar, ¿no? Doña Francisquita, que es una película que hace, encarga Benito Perojo a Ladislao Baida poco tiempo después de regresar de Argentina, donde había tenido un trabajo como productor y director notable, ¿no? Vamos a ver el fragmento, que es un poco menor que el anterior, y comentamos. A un jilguero esperaba mi jaula de oro, con el ay, con el marabay, con el con el marabú. Ay, que me muero, San Juan de la Cruz. Pero en vez de un jilguero si ha entrado un loro, con el ay, con el marabay, con el marabú. Ay, que me muero, San Juan de la Cruz. Esa jaula no sabe lo que la espera, con el ay, con el marabay, con el marabú. Ay, que me muero si me vendes tú. Es un pájaro el loro de mucha cuenta, con el ay, con el marabay, con el marabú. Ay, que me muero, ay, virgencita de la luz. Yo acostumbro en los pajarracos corredor las letras sin decir Jesús y después para mí marabú. Mira bien que los pajarracos podrán picarte si le retas tú y después de picar marabú. ¡Viva el marabú! ¡El marabú! Es mi hijo. Aurora la Beltrana, ¿verdad? Fea y antipática. Y baila como un pato. Tu padre y la pastelera. Bueno, pues
esta producción es interesantísima porque probablemente doña Francisquita sea la zarzuela grande más conocida, más perdurable. Todavía el año pasado tuvimos una nueva producción aquí en el Teatro de la Zarzuela basada en ella, y esta película ha sido la más estudiada por todos los historiadores de los años 50 y del cine español, porque realmente el argumento es una fragmentación y una elaboración del pastiche de todo ese imaginario romántico que identifica ese periodo, ¿no? El fragmento lo he traído lo quiero aportar por dos cosas que me parecen que argumentan aún más este imaginario de la nostalgia, ¿no? Que creo que evidencia este cine. Por un lado está el color. El color, obviamente, va a ser la gran revolución y la gran aportación en el cine de los años 50. En España, yo creo que a partir del 52, 53 empiezan a verse las películas en color, aunque sabemos que la tecnología de Technicolor, pues desde mediados de los años 40 ya estaba trabajando pues, para ofrecer, ¿no? un nuevo modelo de cine que de alguna manera va a mantener al día, ¿no? la modernidad del cine, ¿no? para los espectadores contemporáneos. En este caso, la película que es Sisma en color, no sé si habréis podido apreciar, en ese momento todavía no controlaban bien el virado. Entonces se focalizaba sobre todo en los azules, los verdes y los rojos, y aquí es especialmente evidente porque además se usa muy simbólicamente para el trabajo de la película, ¿no? Por un lado tenemos a las dos mujeres que luchan por el amor de Fernando, ¿no? El hombre que está en el palco sobre el escenario a la izquierda, ¿no? Interpretado por el actor Armando Calvo. Entonces tenemos el rojo de la Beltrana, ¿no? La bailarina de teatro que es irascible, que es un personajazo, una mujer con un carácter tremendo, muy volcánica, ¿no? Todos esos elementos de pasión, ¿no? que imprimen las artistas y las actrices, con ese vestido, ¿no? de vuelo rojo hermosísimo, ¿no? de Emilio Burgos, ¿no? Uno de nuestros directores de arte más famosos y más perdurables, ¿no? que trabajó continuadamente durante prácticamente todo el siglo XX, murió en el 90, si no me equivoco yo, y el azul de doña Francisquita, que está interpretada por la magnífica y potentísima Mirtha Legrand, un vestido mucho más compuesto, mucho más sobrio, ¿no? A pesar de que ella es una pastelera, como dice el personaje, el cómico, ¿no? el adláter cómico de Fernando. Pero fijaros el rojo, ¿no? Ese rojo de sus labios que llama tanto la atención y que de alguna manera también expresa el deseo sexual, el deseo de amor que tiene el personaje de Mirtha, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, un poco siguiendo con lo que decía de Emilio Burgos, toda esa tecnología del color está a disposición y pienso, por ejemplo, en Amadoria, y supongo que estarás de acuerdo conmigo, Dana, ¿no? Todo el trabajo de arte está diseñado no para ser realista, sino para todo lo contrario, para evocarnos la fantasía, el mundo onírico, el mundo del pasado, un mundo que no es real, pero que también se nos quiere acercar con toda esa fascinación, ¿no? Esta película de alguna manera reúne todos esos elementos, además de otros que ahora mismo no vamos a pasar a definir, pero que son cruciales, ¿no? Para entender por qué esta adaptación fue tan única, fue tan revolucionaria que no tuvo casi continuación, ¿no? También hay que entender que la belleza también del número musical, por eso también lo he puesto completo como antes, ¿no? Que habla también de la gran habilidad y de la gran maestría de Amadeo Vives, el compositor, que reelabora un bolero, que es lo primero que canta ella, con el Cardona, ¿no? Que es la proyección o el espejo del compañero de Fernando, ¿no? Porque como en la película anterior tenemos personajes que se llaman igual y que tienen el mismo nombre y son casi los mismos que los que están representando la zarzuela, y luego el fandango, un fandango que es
sumamente famoso, que tiene esa interpretación a cargo del ballet de Marianela de Montijo, también uno de los ballets más renombrados, ¿no? De clásico y también de escuela española en ese momento, ¿no? Me parece una pieza muy singular y también me gustaba aportarla a la conferencia pues como un ejemplo no paradigmático, pero sí muy, muy hermoso, ¿no? Sí, al mismo tiempo me parece que es un ejemplo muy claro y muy ilustrativo en línea con esto que estaba señalando con respecto al trabajo de vestuario y sobre todo el aporte también que trae el uso del color, a la hora de pensar en esta idea de la fuerza que tiene también la zarzuela en términos espectaculares para poder ser llevado a la pantalla, ¿no? O sea, de qué modo ciertos elementos y ciertos caracteres, digamos, semánticos de la puesta en escena teatral cobran otro sentido también en términos técnicos en la pantalla. Y pensaba así también en el caso de Amador, y habíamos estado hablando incluso hace unos días con respecto, salvando las distancias, ¿no? Pero con respecto a lo que es una adaptación como la de Carmen, que él hace varios años antes en Argentina. Pienso también lo que va a hacer con La Violetera en España, obviamente. Pero pensaba en el caso de Carmen específicamente por esta idea de no hacer una adaptación tradicional, en este caso de la zarzuela, en el caso de Doña Francisquita, sino de hacer este cruce entre la pieza operística, teatral, zarzuelística, con lo que va a ser esta vuelta, digamos, desde la ensoñación y la imaginación del personaje femenino, ¿no? Sí, sí. Y que por otra parte, bueno, se diferencia también de lo que pudo haber sido otras adaptaciones previas más convencionales de la zarzuela, y sobre todo con la particularidad en este caso, que a mí se comentaba que me llamaba bastante la atención, que es la presencia justamente de Mirta Legrand para una obra, digamos, tan local, ¿no? Yo pensaba en que un ejemplo sería pensarlo al revés, y de pronto nos podríamos imaginar a Fernando Fernán Gómez haciendo a Juan Moreira, en nuestro caso. Entonces ahí es muy llamativo, digo, pensando también en las relaciones que obviamente se han trazado entre Perojo y Mirta Legrand, desde lo que fue su ciclo de producción en Argentina en los años 40, cómo también eso se lleva y también mediante el doblaje o la ausencia del doblaje, ¿no? Hace que se inserte también Mirta Legrand en esta película, y sobre todo para el público español, con quien ya tenía obviamente una relación importante. Sí, sí. No, el caso de Mirta es realmente singular porque desgraciadamente ya no hizo más cine en España, ¿no? Pero en esta película, bueno, parece ser que Perojo llama a Tinaire y a ella para venir a España para grabar en un momento en el que parece que ellos habían entrado como en desgracia, ¿no? Dentro de la política cinematográfica del peronismo, ¿no? Pero claro, Mirta mantiene su acento. Ella en una entrevista que le hace Galina dice que lo intentó pues disimular, ¿no? Intentó interpretar el acento madrileño, que no termina de funcionar, pero bueno, que tampoco va a la contra de la película. Pero es verdad que es muy extraño que no la doblaran, ¿no? Cuando en España obviamente el doblaje era... De hecho, ella se dobló a sí misma. De hecho, en esa misma entrevista ella dice que después se tuvo que doblar, ¿no? Después de en esos 5 meses que estuvo aquí en Madrid rodando, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí también está la política internacional de Perojo, que pensaba obviamente que la película podía ser un buen estreno para el público argentino. También pensemos que Doña Francisquita, cuando se estrena en 1924, inmediatamente sale de tour y en Buenos Aires se estrenará. Tiene un éxito descomunal que probablemente el público argentino de los años 50 todavía podía recordar, o a lo mejor estaba todavía en su imaginario, ¿no? De hecho, Perojo, y aquí quizás utilizo esa cita para terminar, en unas declaraciones que recoge Francesc Llinàs, ¿no? En una biografía que hay sobre él, dice: estoy encantado con el trabajo que ha hecho Ladislau Baida, entre paréntesis, un refugiado húngaro judío en la España del franquismo, como era Pressburger, por ejemplo, ¿no? Un hombre que su padre era director y su madre era cantante, es decir, ese universo, ese imaginario musical lo conocía muy bien, pero también se pudo acercar a la zarzuela sin prejuicios, ¿no? De una manera
probablemente conectándola con ese teatro musical europeo al que hacíamos referencia desde el principio, ¿no? Entonces, dice Perujo, ha hecho una película maravillosamente española, ¿no? Porque, claro, todo el contenido, etcétera, pero ha hecho una película en la que muchas de sus escenas podrían pertenecer a una película francesa, italiana, europea. Es decir, esa declaración delata absolutamente esa política de vinculación de esas adaptaciones con una moda o con un género que estaba en boga en ese momento en Europa. Así que bueno, si quieres lo dejamos aquí a la espera de las preguntas que puedan surgir y mil gracias, Dana, por acompañarme y a todos por escucharnos. Bueno, gracias Marina, muy, muy interesante, y ahora tendremos un rato más para poder seguir conversando y escuchar las preguntas de la audiencia. Y creo que, de hecho, sí, la cita de Perojo con la que ha cerrado también le da una conexión a lo que fue lo que planteaste al comienzo, ¿no? De poder también pensar en la inserción de este cine musical español en su contexto europeo y que de algún modo, bueno, le da un sentido con el resto de lo que sucedía también en las cinematografías europeas. Así que muchísimas gracias por tu conferencia y continuamos ahora en la ronda de preguntas y comentarios. Gracias.